La madrugada del 17 de julio de 2023, en la calle Besolla de Pan Bendito, alguien se asomó por una ventana, dijo que no bajaba y desapareció hacia adentro. 3 segundos después salieron entre 12 y 15 disparos hacia el descampado. Antonio Taruco cayó con las balas en la espalda. Antes del amanecer, los que dispararon ya estaban en un BMW camino a Alicante. 400 kilómetros, 6 meses desaparecidos. Y cuando por fin los encontraron, la defensa sacó un informe pericial que convirtió la pregunta más simple de este caso en la más difícil. ¿De quién fue la bala que mató a Taruco? Tres segundos. Entre que Perico se metió para adentro y empezaron los disparos, solo pasaron 3 segundos. Si has llegado hasta aquí, lo que viene a continuación te va a explicar cómo se llega a ese momento. Lunes 17 de julio de 2023, poco pasada la medianoche. Calle Besolla, Pan Bendito, Carabanchel, un descampado junto a la estación de metro, de esos que de noche no los ilumina nadie. Un grupo de hombres del clan de Orcasitas llega al bloque. No vienen a hablar, o al menos no solo a eso. Vienen a que alguien baje a la calle y les dé la cara. Empiezan a vociferar en el descampado, exigiendo que salga Pedro Perico, el patriarca de la familia que vive ahí dentro. Los gritos suben por la fachada. Y Perico aparece. Se asoma por la ventana del primer piso, mira hacia abajo, dice que no va a bajar. Y se retira hacia el interior. 3 segundos. 12, 15 disparos. Una ráfaga desde dentro del piso hacia la vía pública. Antonio Taruco, 40 y tantos años, patriarca y fuerza de choque del clan de Orcasitas, recibe impactos en la espalda mientras intenta cubrirse o huir. Da la espalda a los tiradores. Eso es lo último que hace. Sus familiares no llaman al 112, no esperan a la ambulancia, lo cogen entre varios, lo meten en un coche y salen disparados hacia el hospital 12 de octubre. Lo ingresan agónico. Minutos después, Taruco está muerto. De vuelta en Pan Bendito, otra parte del clan llega al bloque. Suben, revientan la puerta del piso de Perico a golpes. Entran, lo arrasan todo. Pero dentro no hay nadie. Ni Perico, ni su hijo, José Pedro, el Bola. Los dos se han esfumado. La Policía Nacional llega al descampado de la calle Besolla. La escena ya está alterada. No hay heridos, no hay casquillos a la vista, no hay testigos que quieran hablar. Solo una fachada con impactos y un barrio que cierra la boca. Esa madrugada, el Grupo 6 de Homicidios de la Brigada Provincial de Madrid abre una investigación con un muerto, 2 fugitivos y ninguna cooperación. Lo que no saben todavía es que el Bola y Perico llevan semanas construyendo el camino hacia ese momento. Y que para entender por qué ocurrió todo esto, hay que volver a una noche de junio, a la puerta de una discoteca y a un cigarrillo que alguien no quiso dar. Un hombre muerto y 2 fugitivos. Eso es lo que dejó una paliza que alguien grabó en el móvil. Quédate, porque todo empezó antes de lo que crees, y de una forma mucho más estúpida. Mediados de junio de 2023. La salida de una discoteca de madrugada. José Pedro, el Bola, 36 años, Pan Bendito de toda la vida, se cruza con un chaval, menor de 20 años, del clan de Orcasitas. El Bola le pide un cigarrillo. El chaval dice que no tiene. Hasta ahí, nada. Una negativa de nada, de las que pasan 100 veces cada noche en cualquier puerta de bar. Pero el Bola no lo deja estar. La discusión sube de tono. Y entonces intervienen 3 jóvenes de Orcasitas que estaban con el chaval. Le dan una paliza a el Bola ahí mismo, en la calle, y la graban. Ese vídeo no se queda en el móvil de nadie, circula. El Bola recibe una paliza delante de todo el mundo y todo el mundo lo sabe.
Ahí está el problema real. No el golpe en sí, sino lo que significa que esté grabado y circulando. Para entender lo que viene después hay que saber quiénes son estas familias y cómo funciona su código. Pedro Perico, 59 años, es el patriarca. El Bola es su hijo. En Pan Bendito llevan toda la vida. La humillación de uno es la humillación de los dos y de la familia entera. En ese mundo no se va a la policía a denunciar una paliza. Eso no existe como opción. Lo que existe es la respuesta. La respuesta de El Bola llega por el móvil. Empieza a bombardear al menor de Orcasitas con mensajes, amenazas de muerte, una tras otra, por mensajería y redes sociales. El chaval y los suyos lo saben, y al otro lado de la ciudad, en Orcasitas, también lo sabe Antonio, Taruco. 40 y tantos años, patriarca del clan, el que pone el cuerpo cuando hace falta. La amenaza sobre uno de los suyos es una amenaza sobre todos. En este punto, el conflicto todavía tiene salida. Hay un mecanismo que se supone que existe para esto: la mediación. Un patriarca de Orcasitas se monta en el coche y conduce hasta Pan Bendito. No va a buscar pelea, va a hablar, a intentar apagar la cosa antes de que se vaya de las manos. Llega, llama, pide que alguien salga a recibirle. La familia de Perico ni abre la puerta. Ese portazo es el momento en que todo se vuelve inevitable. No hay negociación, no hay acuerdo, no hay nadie que pueda parar esto desde dentro. Los canales por los que se resuelven estas cosas han fallado. Lo que queda es una cuenta pendiente que ninguna de las dos partes va a dejar sin saldar. Y un clan de Orcasitas que lleva semanas tragándose amenazas y una paliza grabada. Solo falta el detonante. El domingo por la tarde, El Bola saca un cuchillo en un centro comercial. Si crees que ya sabías cómo de peligroso era este tío, lo que viene ahora te va a demostrar que no. Domingo, 16 de julio de 2023. Centro Comercial Parque Sur, Leganés. Un encuentro que no estaba planeado por nadie. El Bola está allí, dentro del centro, y se cruza con uno de los menores de Orcasitas. El mismo chaval al que lleva semanas mandando amenazas de muerte por el móvil. No se lo piensa. Saca un arma blanca y va a por él. 2 veces intenta clavarle. 2 veces el chaval esquiva, se mueve, se aparta del filo. Luego huye y El Bola no le persigue más allá. El aviso llega a Orcasitas esa misma tarde. Y con ese aviso cambia todo. Hasta ese momento, las amenazas eran mensajes en una pantalla, texto que se puede ignorar, dejar pasar, aguantar, pero un cuchillo en un centro comercial, un domingo, a plena tarde, sin ningún disimulo, sin importarle que haya gente alrededor. Eso ya no es una amenaza, es una demostración. El Bola no está esperando el momento perfecto ni midiendo las consecuencias. Está intentándolo donde y cuando puede. Y si la respuesta no llega esta noche, la próxima vez puede que el chaval no esquive. Hay una lógica en este mundo que no necesita discutirse en ninguna reunión. Si alguien va a por los tuyos con un cuchillo en público, la deuda no se cierra sola. La familia de Orcasitas lo sabe, Taruco lo sabe, y todo el clan lo sabe. La pregunta ya no es si van a responder, es cuándo. La respuesta llega esa misma madrugada. El grupo se pone en marcha hacia Pan Bendito, hacia la calle Besoya, hacia el bloque donde vive la familia de Perico. Lo que el clan de Orcasitas no sabe, lo que nadie en ese descampado va a saber hasta que sea demasiado tarde, es que dentro del piso llevan tiempo esperando. 5 hombres, al menos una escopeta, al menos una pistola. Y la ventana del primer piso con vista directa al descampado donde van a pararse a gritar. Lo que grabó ese repartidor de comida sin saberlo es la prueba que ningún testigo del descampado va a dar jamás. Si creías que la noche de la calle Besoya era un tiroteo entre 2 bandos en igualdad de condiciones, lo que viene ahora te cambia esa idea por completo. Mientras el clan de Orcasitas vociferaba en el descampado, dentro del piso de Perico había 5 hombres. No los pilló por sorpresa nadie.
estaban dentro con al menos 2 armas sin licencia, una escopeta y una pistola. La ventana del primer piso daba directamente al descampado donde se había plantado el grupo rival. Desde ahí arriba, los de abajo estaban a la vista, expuestos. Los de abajo, en cambio, miraban una fachada oscura sin saber exactamente en qué planta vivían los que buscaban. Perico se asomó, habló y volvió al interior. Eso ya lo sabes. Lo que no sabes es lo que pasó en esos 3 segundos dentro del piso. Un repartidor de comida a domicilio estaba trabajando esa madrugada en la calle Besolla. Escuchó los gritos, vio al grupo en el descampado y llamó al 112. Lo que hizo ese hombre, sin pretenderlo, fue dejar la línea abierta. El operador al otro lado escuchó el desarrollo de los hechos en tiempo real, pero lo que el audio capturó en el fondo de la llamada fue algo que ningún investigador habría podido conseguir de otra manera. Las voces desde dentro del piso, nítidas, dando instrucciones en el momento exacto del ataque. Tira, tira, trae la escopeta, trae la pistola. Eso es lo que quedó registrado en los servidores del servicio de emergencias, las órdenes desde el interior de la vivienda, en tiempo real, con la voz de quien las daba. El repartidor no lo sabía. Estaba llamando porque tenía miedo y quería que alguien viniera. Sin querer, se convirtió en el único testigo que no iba a modificar su versión cuando llegara el momento de sentarse frente a un jurado. Porque el resto de los que estaban en ese descampado esa noche, los que vieron caer a Taruco, los que corrieron, los que recogieron casquillos del suelo antes de que llegara la policía científica, esos no van a recordar nada útil cuando les toque declarar. La ley del silencio no es una metáfora en estos barrios. Es un protocolo que se aplica desde el primer segundo. El clan de Horcasitas limpió la escena antes de que llegara nadie con placa. Los casquillos desaparecieron. Los heridos, si los hubo, no pasaron por urgencias. Lo que quedó en la calle Besolla cuando llegaron los agentes fue una fachada con impactos, un descampado vacío y ningún testigo dispuesto a abrir la boca. Lo que no pudieron limpiar fue el audio del 112. Eso ya estaba en los servidores. Los disparos fueron entre 12 y 15, una ráfaga continua hacia la vía pública desde una posición elevada. Los que estaban en el descampado no tenían cobertura real. El espacio abierto, la ventana en altura, la oscuridad de la fachada. La geometría de la situación estaba completamente del lado de los que disparaban. Esto no fue un intercambio de tiros entre 2 grupos en pie de igualdad. Fue fuego de supresión desde una posición dominante sobre gente en el suelo. Taruco recibió los impactos en la espalda. Cayó. Sus familiares lo recogieron en segundos y salieron hacia el 12 de octubre sin esperar a nadie. El caos duró lo que duran estas cosas, muy poco. Y luego, silencio. Lo que el grupo 6 de homicidios tiene sobre la mesa es el audio del 112, las voces, las órdenes, la secuencia exacta de lo que pasó dentro del piso antes de que empezaran los disparos. Es una prueba que no depende de ningún testigo presencial, que no se puede retirar ni modificar, y que va a estar en esa sala de la audiencia provincial cuando comience el juicio. Pero hay una pregunta que ese audio tampoco resuelve, y que la defensa va a poner encima de la mesa el día que les toque hablar. De entre todos los disparos que salieron de esa ventana esa madrugada, ¿cuál fue exactamente el que mató a Taruco? ¿Y desde dónde? ¿En qué dirección venía la bala que le entró por la espalda? Mientras los familiares de Taruco reventaban la puerta de su piso, el Bola y Perico no estaban en él. Llevaban tiempo sin estar. Lo que hicieron en los primeros minutos después de los disparos no fue intentar salir del edificio. Eso habría sido un error. La policía acordona el perímetro exterior. Los agentes llegan rápido a una llamada con tiros de por medio. Y cualquier hombre que sale corriendo de un bloque a esa hora con ese ruido de fondo acaba contra la pared. Ellos lo sabían. En cambio, subieron. Dentro del mismo bloque tenían un piso ocupado que llevaban un tiempo alquilando en negro a una pareja. Entraron ahí y esperaron. Esperaron mientras abajo se armaba el caos.
Esperaron mientras el clan de Orcasitas llegaba, subía y lo destrozaba todo en su propio piso. Esperaron mientras los agentes del Grupo 6 de homicidios peinaban el descampado y levantaban atestado. Y siguieron esperando hasta que todo eso se calmó, hasta que el dispositivo policial reactivo de las primeras horas se fue disolviendo, hasta que la calle Besolla volvió a estar tan quieta como puede estar un barrio de madrugada. A las 6 de la mañana, padre e hijo salieron del edificio. El coche era un BMW X5, 400 kilómetros en línea recta hacia el sur, sin parar, hasta Torrevieja. La elección no fue casual. Torrevieja, en la provincia de Alicante, es una ciudad construida sobre el turismo de temporada. Decenas de miles de plazas en urbanizaciones y bloques que en julio están a reventar, pero que en otoño e invierno quedan prácticamente vacías. Pisos sin ocupar durante meses, vecinos que no conocen a nadie, comunidades donde nadie pregunta quién llega ni quién se va. Para dos hombres que necesitan desaparecer dentro del territorio nacional sin cruzar ninguna frontera, es exactamente el tipo de sitio que buscan. En Madrid, la búsqueda arranca por 2 carriles en paralelo. El Grupo 6 de homicidios de la Brigada Provincial trabaja el caso con los medios institucionales. Análisis de comunicaciones, seguimiento de contactos conocidos, coordinación con otras unidades. Pero hay otro carril que no tiene expediente ni protocolo. El clan de Orcasitas también está buscando a El Bola y a Perico, por su cuenta y con sus propios métodos. Para ellos, Taruco tiene una deuda sin saldar, y el Estado no es quien va a cobrarla. Pasan las semanas, pasan los meses. Padre e hijo no aparecen. 6 meses sin rastro, sin movimiento rastreable, sin que ninguno de los dos cometa el error que los ubique, hasta que uno de ellos lo comete. Medio año. Eso es lo que tardó un pago con tarjeta en tirar abajo todo el sistema. Sigue leyendo porque la forma en que el Grupo 6 los encontró es más sencilla de lo que cualquiera esperaría, y por eso duele más. 6 meses en la clandestinidad dentro del territorio nacional no es tan difícil como parece si aplicas una disciplina básica. No usas el móvil que tenías antes, no llamas a nadie que te puedan pinchar, no mueves dinero por el banco, pagas todo en efectivo, la comida, el piso, el combustible, lo que sea. No apareces en ningún registro digital que pueda situarte en un lugar concreto. Y esperas, porque el tiempo trabaja a tu favor. Los recursos policiales son limitados, los casos se acumulan y un fugitivo que no comete errores es un fugitivo que puede durar. El Bola y Perico hicieron eso durante meses. Torrevieja les daba la cobertura que necesitaban. Una ciudad que en verano está llena y en invierno es un cascarón. Bloques enteros con la mitad de los pisos cerrados, urbanizaciones sin apenas movimiento. Comunidades donde los vecinos no se conocen entre ellos porque en realidad no viven ahí todo el año. 2 hombres que llegan en coche y no salen mucho no llaman la atención de nadie. Eso es exactamente lo que buscaban. El Grupo 6 de homicidios, mientras tanto, trabaja desde Madrid. Tienen el audio del 112, tienen la balística, tienen la escena reconstruida. Lo que no tienen es una coordenada. Saben que la fuga fue hacia Alicante porque eso es lo que apunta la investigación de los primeros días. Pero Alicante es una provincia entera con decenas de municipios y miles de pisos vacíos. Sin un movimiento rastreable de los fugitivos, la búsqueda es un cono abierto que no se estrecha. La coordinación con la Policía Nacional de Alicante está activa desde el principio. Hay una alerta, hay un perfil, hay 2 nombres y 2 caras distribuidos entre las unidades relevantes. Pero los avisos sin localización concreta tienen un rendimiento muy bajo. Requieren que alguien los vea por casualidad y los reconozca, o que los propios fugitivos aparezcan en algún registro. Y durante 6 meses no aparecen. Lo que rompe el sistema no es un error dramático, ni una traición, ni una confidencia desde dentro. Es una transacción, una sola. Perico, 59 años, patriarca, hombre que lleva medio año viviendo en efectivo y sin dejar rastro, en algún momento de enero de 2024, usa una tarjeta de crédito. La suya, a su nombre, en un comercio de Torrevieja.
una compra presencial en la misma ciudad donde llevan meses escondidos. No se sabe qué compró, no importa. Lo que importa es que ese pago dejó una coordenada en un sistema bancario, y esa coordenada llegó al grupo 6 de homicidios. El análisis del movimiento les da lo que no habían podido conseguir en 6 meses de búsqueda: la ciudad exacta. Con eso, la búsqueda pasa de ser un cono abierto a ser un perímetro. Torrevieja, provincia de Alicante. 2 personas. Ahora sí hay donde mirar. A partir de ahí, el operativo cambia de naturaleza. Ya no es rastreo a distancia, es vigilancia sobre el terreno. El Grupo 6 coordina con la Policía Nacional de Alicante. Se sectoriza la zona, se trabajan los accesos y los movimientos en el área donde se realizó la compra. Es trabajo de campo lento y discreto. No puedes levantar a los fugitivos antes de tiempo, porque si te ven antes de que estés en posición, se mueven. Y si se mueven, vuelves a cero. El 27 de enero de 2024, el operativo culmina. Agentes del Grupo 6 de homicidios de la Brigada Provincial de Madrid y de la Policía Nacional de Alicante detienen simultáneamente a José Pedro, el Bola, 36 años, y a Pedro, Perico, 59 años, en Torrevieja. Los dos, al mismo tiempo, sin que ninguno pueda avisar al otro ni salir corriendo. Ingreso en prisión provisional esa misma tarde. Torrevieja como santuario de fugitivos no es un patrón que empieza ni termina aquí. En este canal ya hemos cubierto cómo la costa levantina funciona como sumidero logístico para gente que necesita desaparecer dentro de España. Y lo que el caso de El Bola y Perico añade a ese patrón es el mecanismo exacto de cómo se aguanta y cómo se cae. Disciplina durante meses y luego un momento de normalidad. Un gesto cotidiano. Una tarjeta pasada por un datáfono y todo lo que habían construido se viene abajo en cuestión de días. 6 meses de fuga, de silencio, de vivir sin dejar rastro. Y al final, una compra. Eso es lo que los entregó. Ahora, con los dos en prisión provisional y el caso instruido, lo que queda es la sala de la Audiencia Provincial de Madrid, un jurado popular y unas cifras que el Ministerio Fiscal pone encima de la mesa que no tienen precedente en este tipo de enfrentamientos entre clanes. 122 años. Eso es lo que el Ministerio Fiscal pone encima de la mesa cuando El Bola y Perico se sientan por fin frente a un jurado. Y antes de que el juicio termine, la defensa va a presentar algo que convierte este caso en algo mucho más complicado de lo que parece. Quédate. 7 de abril de 2026. Audiencia Provincial de Madrid. Sala con jurado popular. Padre e hijo entran como acusados en un procedimiento que lleva casi 3 años construyéndose. Desde el descampado de la calle Besolla, pasando por 6 meses de fuga y una detención en Torrevieja, hasta este momento. El juicio oral comienza. El Ministerio Fiscal ha estructurado la acusación con una precisión que no deja margen para la ambigüedad. Para El Bola, pide 65 años y 6 meses de prisión. El desglose es el siguiente: 20 años por el asesinato consumado de Antonio Taruco, con la agravante de alevosía. Disparos desde una posición elevada y con ventaja táctica sobre alguien que no podía defenderse. A eso se suman 44 años más, divididos en 4 tentativas de asesinato, a razón de 11 años por cada uno de los hombres que estaban junto a Taruco en el descampado esa madrugada y salieron vivos de allí. Y 1 año y 6 meses adicionales por la tenencia ilícita de armas sin licencia. 65 años y 6 meses. Para un hombre de 36 años, eso es el resto de su vida con un margen. Para Perico, la cifra es algo menor, pero solo en términos relativos. El fiscal le pide 56 años y 6 meses. La diferencia con su hijo está en la estructura de los cargos. La fiscalía le imputa 5 tentativas de asesinato en coautoría, 11 años por cada una, incluyendo a todos los integrantes del grupo que estaban en el descampado, pero no le adjudica la autoría directa del disparo que mató a Taruco. A eso se añade el mismo año y 6 meses por armas que al hijo, 56 años y 6 meses para un hombre de 59.
Sumados, los dos acusados acumulan 122 años de petición fiscal. Es una cifra que, en el contexto de enfrentamientos entre clanes en España, no tiene precedente sencillo. No porque los hechos no sean graves, lo son, sino porque la Fiscalía ha elegido perseguir cada uno de los disparos lanzados hacia el descampado esa madrugada como un intento de asesinato individualizado sobre cada persona que estaba allí. Cada hombre que se plantó en la calle Besolla y salió vivo representa un cargo separado. El fuego de supresión desde una ventana elevada no se juzga como un hecho único. Se juzga como tantos intentos de matar como personas había abajo. Esa es la lógica penal que construye los 122 años. Junto a las penas de prisión, el Ministerio Fiscal reclama 610.000 euros en concepto de responsabilidad civil. El desglose no es una cifra redonda. Está calculado con una precisión que refleja cada rama del árbol familiar de Antonio Taruco. 100.000 euros para su viuda. 360.000 para sus 4 hijos, que quedaron huérfanos de padre con él muerto en el hospital 12 de octubre. 90.000 euros por cada uno. 50.000 para sus padres y 60.000 a repartir entre sus 2 hermanas. El Estado, a través de la Fiscalía, está poniendo precio a lo que costó esa madrugada en términos de destrucción familiar. 4 huérfanos, una viuda, unos padres que enterraron a su hijo, 2 hermanas que perdieron a un hermano. 610.000 euros. El peso de la acusación descansa sobre varias patas, pero la más sólida, la que no depende de ningún testigo presencial, la que no se puede negociar ni retirar, es la grabación del 112. El audio que captó el repartidor sin querer, con la línea abierta y el caos de fondo, con las voces desde dentro del piso dando las órdenes. Ese registro está en sede judicial, documentado, con hora y fecha. Y lo que dice es exactamente lo que la Fiscalía necesita. Una secuencia de órdenes desde el interior de la vivienda que antecede en segundos a la ráfaga de disparos. No hace falta que ningún vecino del barrio recuerde nada. No hace falta que ningún familiar de Taruco describa lo que vio. El audio está ahí y habla solo. La sala sabe lo que tiene. El jurado popular escucha los hechos, escucha las cifras, escucha la grabación. La acusación es contundente, y en ese contexto, cuando todo apunta hacia una condena con los números que el fiscal ha solicitado, la defensa pide turno. Teresa Bueyes, abogada de los acusados, no va a discutir que hubo disparos. No va a discutir que Taruco murió. Lo que va a poner encima de la mesa es una pregunta que el audio del 112, con todas sus virtudes como prueba, no puede responder. ¿De dónde vino exactamente la bala que mató a Antonio? La defensa ha encargado un informe pericial balístico. Y lo que ese informe dice es que la trayectoria interna de los proyectiles que acabaron con la vida de Taruco presenta una anomalía que no encaja con la versión oficial. Los impactos entran por la zona del omóplato, la espalda, y la trayectoria de salida se registra en la región del cuello. Una trayectoria interna ascendente. El cuerpo de la bala fue de abajo arriba dentro del cuerpo de Taruco. El problema con eso es geométrico. Si los disparos se efectuaron desde la ventana de un primer piso hacia un hombre que estaba de pie o en movimiento en el descampado, es decir, desde arriba hacia abajo, la física indica que la trayectoria interna tendría que ser descendente. La bala entra alta y sale baja, o sale en línea horizontal, dependiendo del ángulo. No sube. No puede subir si viene de arriba. Una trayectoria ascendente, en cambio, sugiere un disparo que venía desde una posición más baja que el objetivo o desde el mismo nivel pero con determinada inclinación. Y eso es lo que la defensa lleva al jurado. Si Taruco recibió una bala que le entró por la espalda y le salió por el cuello en trayectoria ascendente, esa bala no vino de la ventana del primer piso. Vino de otro ángulo, de otra posición, posiblemente de otro arma. Y para cerrar el argumento, la defensa aporta imágenes tomadas en la escena esa madrugada. Imágenes que, según la abogada Bueyes, muestran a miembros del clan de Orcasitas en el descampado presuntamente portando pistolas. Si el clan que llegó a exigir explicaciones también iba armado, entonces el descampado de la calle Besolla no fue una ejecución desde una ventana sobre gente desarmada. Fue un tiroteo cruzado.
Y en un tiroteo cruzado, con varios armas disparando desde distintas posiciones, la bala que mató a Taruko pudo salir de cualquier parte. La tesis que la defensa presenta al jurado es la siguiente. Antonio Taruko no murió por un disparo efectuado desde la ventana de la familia de Perico. Murió por el fuego de los suyos. Un proyectil disparado por alguien de su propio grupo en el caos del enfrentamiento que le entró por la espalda con una trayectoria que la física no permite atribuir a los tiradores de arriba. Eso no exime a El Bola ni a Perico de los disparos que sí hicieron, ni de las tentativas de asesinato sobre los hombres que salieron vivos del descampado. Pero cambia de forma radical el cargo más grave, el del asesinato consumado. Si el jurado asume la tesis balística de la defensa, los 20 años por asesinato con alevosía que la fiscalía pide para El Bola quedan en el aire. La arquitectura entera de los 122 años empieza a tambalearse sobre una pregunta de física forense. A la fecha en que este caso fue investigado, el veredicto del jurado popular no ha llegado. El debate balístico sigue abierto. La sala tiene el audio del 112, tiene el informe pericial de la defensa, tiene las imágenes, tiene las declaraciones. Y tiene que responder a la pregunta que nadie en el descampado de la calle Besolla aquella madrugada va a responder jamás. ¿De quién fue la bala que mató a Taruko? La abogada Teresa Bueyes espera su turno. Cuando le toca, no discute los disparos. No discute que desde el piso de Perico salieron balas esa madrugada. Lo que pone encima de la mesa del jurado es un informe pericial balístico. Y lo que ese informe dice convierte la geometría del caso en el centro de todo. La trayectoria interna de los proyectiles que mataron a Taruko es ascendente. La bala entró en la zona del omóplato, en la espalda, y la trayectoria de salida se registra en la región del cuello. De abajo arriba, dentro del cuerpo. Eso es lo que dice la autopsia, y eso es lo que la defensa ha puesto en manos de sus peritos. El problema es que esa trayectoria no cuadra con los tiradores de la ventana. Si el fuego vino desde arriba hacia abajo, desde la altura de un primer piso o un segundo hacia un hombre que estaba en el descampado, la física dicta que la bala debería seguir esa misma dirección dentro del cuerpo, entrar alta, salir baja o mantenerla horizontal dependiendo del ángulo exacto. No subir. Una bala disparada desde una posición elevada sobre un objetivo en el suelo no describe una trayectoria interna ascendente. No puede hacerlo. Una trayectoria ascendente, en cambio, corresponde a un disparo que viene desde una posición más baja que el objetivo, o desde el mismo nivel pero con un ángulo que empuja el proyectil hacia arriba al entrar. Y eso no es la ventana del primer piso de Perico. Eso es otra posición, otro ángulo, otro arma. El peritaje de la defensa no lo deja como una hipótesis abierta, lo plantea como una incompatibilidad física. Si los datos de la autopsia son correctos y si la altura aproximada de la ventana desde la que se disparó es la que figura en la instrucción del caso, entonces la bala que mató a Taruko no pudo venir de ahí arriba. La física no lo permite. Y aquí es donde la defensa introduce la segunda parte del argumento. Bueyes aporta imágenes tomadas en la escena esa madrugada, antes o durante el operativo policial, que muestran a varios hombres del clan de Orcasitas en el descampado de la calle Besolla portando lo que parecen ser pistolas. No hay que hacer un ejercicio de imaginación para entender lo que eso significa en el contexto de la tesis de la defensa. Si el grupo que llegó a exigir explicaciones también iba armado, entonces no hubo una ejecución desde una ventana sobre gente desarmada. Hubo un tiroteo cruzado. En un tiroteo cruzado, con varios armas activas, disparando desde posiciones distintas al mismo tiempo y en el mismo espacio reducido, la trayectoria de cada proyectil es independiente. Cada bala viene de donde viene, con el ángulo que tiene quien la dispara. En ese caos, con varios hombres armados en el descampado, con la ráfaga desde la ventana de arriba y el movimiento y el pánico de todos los que están abajo. Una bala que sube dentro del cuerpo de Taruko puede no tener nada que ver con los tiradores del piso. Puede haber salido del propio descampado. Puede haberla disparado alguien que estaba a su lado, o detrás de él, o a su izquierda, en el momento en que se movía, giraba
intentaba cubrirse. La tesis que la abogada plantea al jurado es concreta. Antonio Taruco murió por el fuego de los suyos. Un proyectil disparado por alguien del clan de Orcasitas en el caos de esa madrugada que le entró por la espalda con un ángulo que la física no permite atribuir a los tiradores de la ventana. Fuego amigo. El hombre que fue a exigir cuentas a Pan Bendito cayó por una bala que salió de su propio bando. Eso no salva a El Bola ni a Perico de los disparos que hicieron. El audio del 112 los deja en el lugar donde estaban, dentro del piso, dando órdenes, abriendo fuego sobre la vía pública, con armas sin licencia, con gente en el descampado. Las tentativas de asesinato sobre los hombres que salieron vivos de allí no desaparecen porque Taruco haya muerto de otra manera. Esos cargos siguen en pie. Pero el cargo más grave, el que lleva los 20 años que el fiscal pide para El Bola, es el del asesinato consumado de Antonio. Ese es el que se tambalea. Si el jurado asume que la trayectoria balística es incompatible con los disparos desde la ventana, si asume que las imágenes muestran que el clan de Orcasitas también iba armado, si asume que en ese descampado no hubo una sola dirección de fuego sino varias, entonces el asesinato consumado ya no se puede atribuir a los acusados con la certeza que requiere una condena. Y sin ese cargo, los 122 años de la Fiscalía pierden su pilar central. El jurado tiene sobre la mesa dos versiones que no pueden ser verdad al mismo tiempo. La primera, Perico y El Bola dispararon desde la ventana y una de esas balas mató a Taruco, que daba la espalda e intentaba cubrirse o huir. La segunda, la bala que mató a Taruco vino de su propio bando, desde el descampado, con una trayectoria ascendente que la física hace imposible atribuir a los tiradores de arriba. Dos versiones, los mismos hechos, y la diferencia entre ellas puede ser la diferencia entre 20 años por asesinato consumado y una absolución parcial que nadie que haya escuchado el audio del 112 esperaba. El audio captura órdenes, captura el caos, captura la ráfaga, lo que no captura es la trayectoria de cada bala individual en el aire. Y esa es exactamente la brecha en la que la defensa ha instalado su argumento. Hay algo que ninguna prueba va a resolver en esta sala, y es lo que pasó en esos segundos de caos en el descampado desde el punto de vista de alguien que estaba allí y sobrevivió. Los testigos presenciales del clan de Orcasitas no van a describir lo que vieron con la precisión que el análisis balístico requiere, no porque no puedan, sino porque no quieren y no van a querer. Lo que presenciaron esa noche se queda dentro del código de quien lo vio. La ley del silencio que limpió la escena en los primeros minutos, que sacó a Taruco antes de que llegara el SAMUR, que recogió lo que había en el suelo antes de que llegara la policía científica. Esa misma ley opera ahora en la sala de la audiencia provincial. Los que saben lo que pasó en el descampado no van a ser los que resuelvan la duda balística del jurado. A la fecha en que este caso fue investigado, el veredicto no ha llegado. El debate entre la Fiscalía y la defensa sigue abierto. Los 12 miembros del jurado popular tienen los hechos, tienen las pruebas, tienen el audio y tienen el informe pericial. Y tienen que responder a una pregunta que nadie en el descampado de la calle Besolla aquella madrugada va a responder por ellos. De entre todo el fuego que hubo esa noche en Pan Bendito, ¿de quién fue la bala que mató a Antonio? Pan Bendito no es un barrio que haya vivido una excepción. Hay vecinos de la zona que han visto morir a entre 3 y 5 personas en tiroteos a lo largo de su vida, sin salir del barrio, sin buscarlos. No son testigos extraordinarios de un suceso extraordinario. Son personas que han envejecido ahí y que llevan décadas contando que esto pasa, que siempre ha pasado, y que lo que cambió no es la frecuencia sino quién sale en los periódicos cuando ocurre. Eso es lo que ningún atestado policial mide con exactitud. El grado en que la violencia se ha normalizado como parte del paisaje. No como algo aceptado moralmente, sino como algo esperado. La gente del barrio sabe distinguir los petardos de los disparos. Sabe qué hacer cuando escucha algo que no es un petardo. Sabe que llamar al 112 tiene consecuencias que van más allá de que llegue una ambulancia.
porque lo que llegó junto con la ambulancia o lo que llega junto con los agentes es una presencia institucional que en estos entornos se gestiona con cuidado. No con miedo, exactamente, con cálculo. Los testigos presenciales del descampado de la calle Besolla no desaparecieron porque no existieran. Estaban ahí. Los vieron los agentes, los vio el repartidor que tenía el teléfono pegado a la oreja. Pero entre estar en un lugar y declarar lo que se vio, hay una distancia que en este contexto es enorme y la recorre muy poca gente. La ley del silencio no funciona porque alguien la imponga con amenazas explícitas en cada caso concreto, aunque a veces eso también ocurra. Funciona porque está interiorizada. Porque el que habla no solo se expone a consecuencias directas sobre sí mismo, compromete a su familia, a su clan, a toda la red de relaciones de sangre y lealtad que es la estructura social real de estos barrios. Hablar con la policía no es solo un acto individual, es un acto de traición colectiva y se entiende como tal. Por eso los testigos no mienten necesariamente, simplemente no recuerdan, no estaban donde estaban, no vieron lo que vieron. El sistema judicial tiene herramientas para trabajar con eso, pero son herramientas lentas y caras. Lo que acelera la investigación en el caso del descampado de la calle Besolla no es la cooperación testifical, es el audio del 112. El registro técnico que nadie pidió, que nadie esperaba, que un hombre ajeno a todo produjo sin saberlo al hacer exactamente lo que se supone que hay que hacer. Llamar al número de emergencias cuando algo pasa. En el contexto de un barrio donde los propios implicados limpian la escena antes de que llegue la policía científica, ese audio es una anomalía. Un accidente afortunado para la instrucción. La limpieza de la escena no es un improvisado reflejo de pánico. Es una respuesta aprendida, repetida, que tiene su propia lógica. Los familiares de Taruco lo sacaron del descampado porque llevarlo al hospital en coche era lo que se hace. No porque alguien lo hubiera planeado en ese momento. Lo que viene con el SAMUR, con los sanitarios, con la policía científica que llega cuando hay una víctima en la vía pública, es una presencia que complica las cosas. La escena queda acordonada, los que estaban ahí quedan retenidos. Hay preguntas que responder, hay identidades que verificar. Sacar a los heridos del lugar en vehículo propio evita todo eso, aunque complique la atención médica, aunque contamine cualquier análisis posterior de la escena, aunque desaparezcan con los cuerpos los casquillos y las armas que hubieran podido estar en el suelo. Este patrón, aplicado en el descampado de la calle Besolla a las 12 y pico de la madrugada del 17 de julio de 2023, no lo inventó nadie ese día. Es el mismo patrón que documenta el grupo de homicidios en intervenciones anteriores y posteriores en la misma área geográfica. La escena del crimen alterada no es la excepción que complica el caso, es la norma que define cómo se trabajan estos casos desde el primer momento. Lo que subyace a todo eso es un sistema de resolución de conflictos que opera en paralelo al del Estado, con su propia jerarquía, sus propios mecanismos y sus propios plazos. Los patriarcas median o intentan mediar. Las familias negocian o rechazan negociar. Cuando los canales de mediación se cierran, como ocurrió con el viaje frustrado del patriarca de Orcasitas a Pan Bendito semanas antes del tiroteo, no hay ninguna institución de reemplazo. No hay un juzgado al que acudir para frenar la escalada. No hay una denuncia que ponga el conflicto bajo tutela judicial antes de que alguien muera. El sistema paralelo tiene sus recursos mientras funciona. Cuando falla, lo que viene después lo gestiona la violencia. Lo que la Audiencia Provincial de Madrid va a resolver, o ya ha resuelto para cuando esto llegue a tus oídos, es si El Bola y Perico son responsables penalmente de la muerte de Antonio Taruco y de las tentativas sobre los hombres que estaban con él. Eso es lo que puede resolver un jurado popular. Lo que no puede resolver ningún tribunal es la condición de la calle Besolla al día siguiente del veredicto. Ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Los vecinos que llevan décadas contando muertos en el barrio no van a necesitar actualizar su relato porque 2 hombres entren en prisión. Los mecanismos que convirtieron un cigarrillo negado en un hombre muerto siguen siendo los mismos mecanismos. El juicio es el punto donde el Estado interviene. No es el punto donde termina la historia.
Este caso llevó semanas de trabajo para sacarlo entero. Si llegaste hasta acá, ya sabes por qué valía la pena. Si quieres que sigamos con esto, el botón de suscripción está ahí y deja un comentario. ¿Qué otro clan, qué otra guerra de barrio quieres que cubramos? Hay más historias como esta esperando, siempre las hay.